Hoy quiero compartir contigo una de las reglas hermenéuticas para la correcta interpretación de la Biblia, de las Escrituras, que obviamente conlleva a una enseñanza correcta de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y es que debemos tomar las frases o las palabras en el sentido que indican el conjunto de palabras que rodean la frase. Tenemos que interpretar la palabra o el término o la frase que estamos estudiando de acuerdo al conjunto de palabras que rodean esa frase o rodean esa palabra. Y quiero usar la palabra fe. Si leo Gálatas capítulo 1 versículo 23, voy a encontrar que allí el apóstol Pablo dice: solamente oían decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Notemos que aquí la palabra fe no se está refiriendo a fe salvadora, a fe para ejercer los dones del Espíritu o fe como don. Del conjunto de palabras de esta frase vemos claramente que la palabra fe que utiliza el apóstol Pablo es para referirse a la doctrina del Evangelio, a la doctrina de Cristo. Cuando él dice predica la fe que en otro tiempo asolaba, pudiéramos sustituirlo y decir predica la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 17, 31, que se lee: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo da fe de que el Dios Padre aceptó el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y validó que ese sacrificio es suficiente para que todos los que pongan su fe en él alcance salvación y vida eterna. De acuerdo al conjunto de palabras de esta frase, donde se encuentra dando fe, claramente aquí la palabra fe no significa confianza ni creencia en el Evangelio, sino se refiere al testimonio de los hechos. La resurrección de Cristo da testimonio, valida que el sacrificio de Cristo fue válido, y valga la redundancia, para que todos aquellos que creen en él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Pero nos damos cuenta entonces que la palabra fe, de acuerdo al conjunto de frases donde se encuentre, tenemos que interpretarla correctamente, porque podemos encontrar la expresión fe como don, fe como fe salvadora, fe para ejercer los dones del Espíritu, fe para alcanzar sanidad a nuestros cuerpos, y tenemos que leer el contexto donde se encuentra esta palabra. Otro ejemplo que te quiero poner para enriquecer tu conocimiento en este sentido, en esta regla de interpretar las palabras de acuerdo al conjunto o frase donde se encuentre, es cuando la Biblia usa la palabra carne. Efesios capítulo 2 versículo 3 dice: vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí la palabra carne se refiere a los deseos que nos llenan de placeres y deleites y que satisface únicamente nuestro sentido, pero jamás a nuestro espíritu. De tal manera que la palabra carne aquí no se está refiriendo a la carne de los animales ni a la carne que nosotros ingerimos, sino más bien se refiere a esos deseos o esa naturaleza caída que nos llenan de placeres y deleites y que son contrarios a Dios. En Gálatas capítulo 3 versículo 3 dice la Escritura: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Aquí, de acuerdo al conjunto de palabras que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 3, la palabra carne se refiere a los ritos que observaba la ley mosaica y no a la naturaleza caída de los hombres. ¿Se da cuenta que tenemos que interpretar la palabra de acuerdo al conjunto de palabras o de frases en el sentido que indican las palabras que rodean la palabra que nosotros estamos analizando? Y espero que ustedes entiendan lo que yo le estoy explicando. Que Dios te bendiga, y espero que esta sencilla explicación te ayude en una correcta interpretación de la palabra de Dios. Espero compartir contigo en este espacio otras reglas de interpretación que van a enriquecer tu correcta enseñanza de la Biblia. Que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega.